Y voy a empezar compartiendo los apuntes sobre el sistema de representación de planos acotados. Voy a cerrar alguna ventana que tengo abierta por aquí, porque si no, no me va a permitir el compartir lo que yo quiero. Bien. Bueno, en Moodle tenemos dos apuntes del sistema de representación de planos acotados. Quizás sería mejor empezar compartiendo la pantalla de Moodle para que veamos dónde están los apuntes. ¿Veis Moodle, no? Y aquí veis en la unidad 5, sistema de representación de planos acotados, alguna presentación e introducción y dos apuntes. Apuntes sobre planos acotados y otro apuntes de la Universidad de Sevilla. Bueno, decíamos el otro día que el sistema de representación de planos acotados es un sistema que se utiliza fundamentalmente para representar elementos que tienen dos de sus dimensiones mucho mayores que la tercera. Es decir, elementos que pueden ser en sus dimensiones X e Y mucho mayores que la dimensión Z. Y por tanto, a nosotros nos resulta de interés porque se suele utilizar para la representación del territorio, de superficies topográficas. No sé si estáis viendo la normativa UNE en ISO 10209, que la hemos revisado en alguna ocasión. ¿La estáis viendo en este momento en pantalla? No. No. Bueno, pues la voy a guardar. Y la voy a abrir para poderla compartir. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues esta normativa que nos habla de los términos relacionados con los métodos de proyección, vemos que al final de la norma tiene un resumen en la que nos especifica cuáles son todos estos métodos de proyección. Los primeros que veíamos, ¿recordáis esta normativa que ya la hemos visto en algún momento? Son los que se obtienen cuando el observador se coloca a una distancia infinita del objeto y del cuadro de proyección. Y por tanto los rayos visuales se considera que son paralelos entre sí, pero además el plano del cuadro se coloca de forma perpendicular, ortogonalmente, a estos rayos visuales, con lo cual estamos obteniendo esas proyecciones en verdadera magnitud. Este tipo de proyecciones, en las que además el objeto se coloca de manera que sus caras principales son paralelas al plano del cuadro, podemos obtener
4 tipos de métodos de proyección diferentes. El primero es el europeo, que sería este, y aquí tenéis la norma que lo desarrolla. El segundo sería el americano, y aquí tenéis la norma que lo desarrolla. Y el tercero sería el método de disposición libre de vistas, en la que, bueno, pues aquí tenéis también la norma que lo desarrolla. El cuarto método de proyección es el método de proyección topográfica o sistema de representación de planos acotados, en el que, bueno, pues como veis, no hay una normativa específica que lo desarrolle, puesto que no es un dibujo industrial. Sí tenemos algunas normativas del Instituto Geográfico Nacional que debemos utilizar si estamos trabajando directamente con dibujo topográfico. Por tanto, ¿cuáles son los elementos fundamentales del sistema? Pues, bueno, pues en el sistema el observador se coloca en el infinito y además mirando ortogonalmente al plano del cuadro. Y el plano del cuadro es el suelo, es el plano XY. Por tanto, nosotros vamos a obtener una planta. Vamos a representar exclusivamente una vista y vamos a tener la proyección en planta de lo que nosotros estamos visualizando. Pero claro, si nosotros realizamos la representación en planta, solamente estamos dibujando 2 de las 3 dimensiones. ¿Qué dimensiones estaremos representando? ¿Qué dimensiones fundamentales del espacio? Cuando representamos la planta en dibujo diédrico, ¿sobre qué plano estamos proyectando? ¿Te refieres, por ejemplo, a plano XY? Claro, al plano XY. Por tanto, conoceremos 2 de las dimensiones fundamentales del espacio, ¿no? Sí. Que son la X y la Y. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la coordenada Z? Bueno, pues no aparece representada. La coordenada Z no aparece representada y por tanto no la podremos dibujar. ¿Cómo podemos hacer para dejar constancia de la dimensión, de esa tercera dimensión en nuestro plano? Cuando nosotros trabajamos en cualquier otro método de proyección, si dibujamos la planta, pues evidentemente tenemos las dimensiones X e Y representadas. Para obtener la dimensión Z, nosotros lo que hacemos es representar otra vista, por ejemplo, el alzado. Y aquí podremos medir las alturas, las zetas. Pero cuando nosotros trabajamos con una sola vista y solamente podemos representar las dimensiones X e Y, ¿cómo podemos indicarle al lector de ese plano cuál es la coordenada Z? Veo que efectivamente el otro día no había nadie que estuviera pendiente de las explicaciones, o sea que no solamente di la clase en vano, sino que además el vídeo que he grabado también ha sido absolutamente en vano. Bueno, pues la coordenada Z simplemente la escribiremos al lado de cada elemento. Pondremos su cota, su altura, la altura del objeto. Por tanto, no estaremos trabajando en un sistema tridimensional, en una representación realmente en 3 dimensiones, sino que estaremos trabajando en una
representación en dos dimensiones, donde nosotros representamos solamente dos dimensiones del espacio. La tercera la anotamos, no la representamos. Bien, esto no es una representación en 3D, como os digo, y se suele denominar 2D y media, 2,5D. Porque sí tenemos conocimiento de la tercera dimensión, pero no está representada. Bien, entonces, ¿cómo representaremos nosotros un punto? Bueno, pues si vamos a uno de los apuntes con los que nosotros estamos trabajando, vemos que si tenemos puntos situados en el espacio, que serían estos que se denominan con letra mayúscula, tenemos nuestro plano de proyección, que sería este plano que denominan pi, es nuestro plano del cuadro. Pues cuando nosotros realizamos la proyección horizontal de un punto, pues obtendremos la posición de ese punto sobre el plano del cuadro. Si consideramos que este es el eje Y y este es el eje X, pues podríamos determinar las coordenadas X e Y de este punto. Pero no tendremos representada la coordenada Z. La coordenada Z lo que hacemos es anotarla al lado del nombre de ese punto. Y por tanto aquí tendremos la representación del punto A. Este es el punto A, conocemos sus coordenadas X e Y por su posición geográfica o geométrica, y conocemos su altura, su altitud, su cota, porque lo anotamos aquí numéricamente. Puede haber puntos por encima del plano de comparación, con lo cual la cota será positiva, puntos que coincidan con el plano de comparación, con lo cual su cota será 0, o puntos que se encuentren por debajo del plano de comparación, con lo cual su cota será negativa. Por tanto, cuando nosotros realicemos la representación del punto en el sistema de planos acotados, pues vamos a encontrarnos algo así. Un punto A con su cota, por ejemplo, 3. Un punto B con su cota, por ejemplo, 2. Un punto D con su cota, por ejemplo, menos 2,5. O un punto C cuya cota es 0 porque coincide con el plano de comparación. Si yo tengo aquí mis ejes coordenados, X e Y, pues podré conocer cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y de cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? ¿Visto? ¿Sí? Bien. Bueno, voy a abrir AutoCAD para ver cómo podemos realizar estas representaciones en AutoCAD. Bueno, como ya os he dicho, vamos a trabajar en dos dimensiones. Olvidaros de trabajar en 3D modelizando piezas en 3 dimensiones. Eso forma parte del primer bloque formativo. Ahora vamos a trabajar sobre el plano, en proyección horizontal, sobre el plano XY. Por tanto, si yo quiero representar un punto, lo primero que tendré que hacer será modificar el formato de puntos para que se vea, poner este formato, por ejemplo, y a continuación, pues dibujar las coordenadas del punto. Dibujo el punto, cuyas coordenadas, pues no sé, por ejemplo, son 5 en X, 3 en Y. Bueno, ahí está representado el punto. Si me acerco, bueno, veo este punto con relación al origen. Este es el punto
A lo voy a poner en minúsculas para indicar que es el punto proyectado, A de cota 3, 5, por ejemplo, 3. No, 5. Vale. ¿Conozco la posición en el espacio de este punto? No lo parece. ¿Eh? Diego, no sé si has dicho algo. Sí, que no lo parece. No parece que conozcamos la posición en el espacio. ¿Por qué? Pues no sé, parece ser que lo has puesto en un punto al azar y le has puesto la cota 5, pero no sabemos muy bien dónde está ubicado. A ver, si yo identifico este punto, no lo he puesto al azar. ¿Eh? Coordenadas del punto, de este punto, son las coordenadas 5 en X, 3 en Y. Pero fíjate que la Z es 0, claro, porque está proyectado sobre el suelo. Pero sin embargo la Z la tengo aquí anotada, 5. Luego, ¿cuáles son las 3 coordenadas X y Z de este punto? 5, 3, 5, 3, 5. Conozco sí, sí, perfectamente perdón. su Sí. posición en el espacio, ¿verdad? ¿Vale? ¿Entendido cómo se representa el punto? Bien, si quiero representar otro punto, pues no tendré que hacer nada más que darle sus coordenadas. Por ejemplo, 10 en X, 6 en Y. Si este es el punto B, tiene altura 3. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Pues hemos dicho que tiene 10,6,3. ¿Conozco su posición? Perfectamente. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, pues de esta forma se representan puntos en el sistema de planos acotados. Bien. Yo tengo una pregunta. Dime, Paula. El numerito que tienes que poner al lado de, o sea, pones, por ejemplo, A y entre paréntesis un número. ¿Ese número qué es? La cota. Ah, vale, La Z. vale, gracias. La altura del punto. Con respecto al plano del suelo. Con respecto al plano XY. ¿Vale? Bien. Bueno, una recta es la línea, la sucesión de puntos que pasa por 2 puntos. ¿No? 2 puntos se unen mediante una recta. Por tanto, si yo quiero representar el segmento AB definido por los puntos A y B en sus extremos, pues no tengo nada más que unirlos con una recta, los 2 puntos. Ese será el segmento AB. Si prolongo la recta, si prolongo el segmento fuera de los puntos, pues ya tendré representada la recta, puesto que la recta tiene infinitos puntos. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo ahora quisiera
representar aquí el segmento AB, ¿qué tendría que hacer? Simplemente unir el punto A y el punto B con una línea. ¿De acuerdo? Si en lugar de un segmento yo quiero que esto sea una recta, pues prolongaré el segmento y esto será la recta R. ¿Listo? ¿Cómo es esta recta? Una cosa, Dime. yo no entiendo lo del segmento para que has hecho, o sea, no entiendo para qué has hecho el segmento ese. ¿Para qué he hecho este segmento? No, no, habías hecho como dos líneas arriba. Ah, dos líneas así, ¿no? Sí. Simplemente para prolongar la recta. Las he utilizado como referencia para alargar hasta esas rectas auxiliares la recta R. El ¿Y qué segmento AB. pero qué referencia coges para hacer eso? Ninguna. Ah, Me da igual la longitud, porque una recta es infinita. vale. Simplemente la alargo. Vale, gracias. ¿Vale? Bien. ¿Cómo es esta recta? ¿Quién me la puede describir? Ya sabemos que es recta y que es infinita. Y que se llama R. ¿Qué más datos tenemos? La pendiente. ¿Tenemos la pendiente? Bueno, la podemos calcular. De momento no la tenemos. Sabemos que tiene pendiente, ¿no? ¿Por qué sabes que tiene pendiente? Porque tiene una inclinación. Porque tiene una inclinación, muy bien. Porque tiene un punto, esta recta tiene un punto a cota 5, que es lo que nosotros conocemos, y tiene un punto a cota 3. Es decir, esta recta es inclinada. Para que esta recta fuera horizontal, ¿qué tendría que ocurrir? Que no tuviera inclinación, ¿no? Es decir, que al menos dos de sus puntos estuvieran a la misma cota. ¿Sí? Si dos de sus puntos están a la misma cota, el resto de sus puntos también están a la misma cota. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos que esta recta sería paralela al plano XY. Porque si el punto A equidista del plano XY 5 metros y el punto B equidista otros 5 metros, esto quiere decir que cualquier otro punto de esta recta también equidista 5 metros del plano del suelo. Luego es una recta horizontal. ¿Y su pendiente cuánto sería? Cero. 0. Lo has dicho antes, no tiene pendiente. Luego la pendiente es 0. Bien, perfecto. Pero no estamos en este caso. Estamos en el caso general en el que esta recta sí tiene pendiente. Ah, bueno, ¿y qué es la pendiente? ¿Qué es la pendiente de una recta? Lo que avanzan las Y según avanzan las X.
Bueno, más o menos, sí. La relación entre el incremento de distancia o la magnitud que yo avanzo en horizontal con respecto a la vertical. No serían las Y con las X, sino que serían las horizontales con respecto a las Z, que son las verticales. Puesto que horizontales pueden ser tanto direcciones en X, direcciones en Y o cualquier otra dirección que esté en el plano XY. Bueno, esto ya sé que os confunde un poco con respecto a lo que habéis visto habitualmente en matemáticas, ya que en matemáticas siempre, por lo general, el eje horizontal es el de las X y el vertical es el de las Y. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, al trabajar en el espacio, lo que hacemos es que tanto el eje X como el eje Y son horizontales porque ambos están en el plano del suelo y el único eje vertical es el de las zetas. ¿Vale? Bien. Pero sí, efectivamente, es una relación. Es decir, si, bueno, ¿y cuánto? Es una relación entre lo que avanzo en horizontal y lo que subo en vertical. Por tanto, si yo quiero determinar la pendiente de esta recta, ¿qué tengo que hacer? Yo ¿puedo conocer la distancia entre estos dos puntos? Sí, ¿no? Sí, claro, la puedo medir. ¿Y puedo conocer la diferencia de cotas entre estos dos puntos? ¿La diferencia de altitudes entre esos dos puntos? Restándolo, ¿no? Claro, si yo resto las cotas, 5 menos 3, y lo divido por la distancia que los separa, vamos a determinar la distancia que separa este punto de este, son 5,83, 1. ¿Vale? ¿Y esto cuánto es? Cinco menos 3 son 2, ¿no? Hasta ahí llegamos. A mí me sale 0,343. Vale, nos lo creemos. 0. O 0,343. Sí. ¿Vale? ¿Es esto, Paola? ¿Qué? Sí, es eso, perdón. Vale, gracias. ¿Qué? Pues las unidades en las que estén las cotas, ¿no? Las unidades en las que hemos puesto las cotas. Nosotros hemos puesto cotas en metros. Luego son 2 metros partido por 5,81 metros. ¿En qué unidades tengo esto? En nada. En O sea, nada. metro entre metro, nada. Nada, perfecto. Son metros partido por metros, luego esto es adimensional. ¿Vale? No tiene dimensiones. Nosotros podemos expresar la pendiente en tanto por 1, que sería esta, 0,34,
o en tanto por ciento, que sería multiplicando esto por 100, 34,3%. ¿Vale? Bien, de esta forma yo puedo determinar la pendiente de una recta. Bien. Bueno, aquí lo veis un poco, ¿no? La pendiente guarda relación con el ángulo de inclinación. De hecho, la pendiente se define como la tangente del ángulo alfa que forma la recta en el espacio con la recta proyectada, que sería el ángulo de inclinación. Por tanto, si yo conozco la pendiente, como veis, ya sabéis todos que la pendiente es el seno partido por el coseno de este ángulo. Si no lo sabéis, apuntároslo. El seno es el cateto opuesto partido por el coseno, que es el cateto adyacente del ángulo, sobre el triángulo trigonométrico, pues tendríamos lo que acabamos de ver, ¿no? Que es la diferencia de cotas partido por la distancia horizontal. Bueno, en este caso, si consideramos D la distancia horizontal, tendríamos la diferencia de cotas entre A y B, que sería esto. ¿Vale? Vamos a dibujarlo, vamos a hacer una anotación aquí, de tal forma que si yo tengo la distancia D, que sería esta, la diferencia de cotas sería esta. Este ángulo alfa es el mismo que este ángulo alfa y por tanto la pendiente es el cateto opuesto, es decir, el seno, la diferencia de cotas, partido por el cateto adyacente, que es el coseno, es decir, la distancia proyectada, la distancia horizontal, la distancia que medimos sobre nuestro plano. ¿Visto? Sí. Bien. Por tanto, ¿nosotros podremos determinar este ángulo de inclinación? Una vez conocida la pendiente, ¿podremos determinar el ángulo alfa? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo? Con la tangente. El coseno, ¿no? Nosotros sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo. Si yo tengo la pendiente y quiero determinar el ángulo, ¿qué tendré que hacer? El arco tangente. Determinar el arco cuya tangente sea 0, 3, 4, 3. ¿Vale? Por tanto, tendré que determinar el arco tangente de 0,343. ¿Cuánto es esto? A ver, ¿vuestras calculadoras no determinan arco tangentes? Bueno, pues 0,343
arcotangente 0,33. ¿no? Bueno, 18,93. Creo. sí, da eso, da eso. 18,93. Vale. Pues entonces, el ángulo 18,93, 19,682. Vale. ¿Qué? Grados. Grados. ¿Vale? Porque podrían ser radianes también, ¿no? Pero no, son grados. Bueno, pues ya sabemos varias cosas de esta recta. Conocemos su pendiente, conocemos el ángulo de inclinación. ¿Podemos conocer lo que mide realmente? Dice, bueno, ¿cómo conocer lo que mide realmente? Si ya sabemos que mide 5,831 metros. ¿Es cierto que mide eso? Esta recta en el espacio, la recta o el segmento AB en el espacio, ¿mide lo mismo que el segmento AB proyectado? Alejandra. Alejandra. Alejandra no está, Alejandra se fue. Álvaro. El segmento real, A mayúscula, B mayúscula, ¿mide lo mismo que el segmento proyectado AB? No, No. ¿Cuál mide más? el vertical. ¿Cómo que el vertical? No tenemos ninguno vertical. El AB mayúscula, ¿no? El AB mayúscula, que es el segmento inclinado. Mide más, porque al obtener su proyección se reduce su dimensión. ¿Cuándo serían iguales la dimensión del segmento AB real y proyectado? Solamente cuando la recta R fuera horizontal. En cualquier otro caso, medirá más siempre el segmento real. Bueno, ¿y cómo puedo yo determinar la dimensión del segmento real? Que voy a llamar verdadera magnitud, VM. Pero el segmento real es el que está en esa recta R o el proyectado. Este es el proyectado, ves que las letras son minúsculas. Vale. Para obtener el segmento real, yo lo que tendría que hacer sería un abatimiento, es decir, simplemente trazo una recta perpendicular a esta recta, a la recta R, una cualquiera, perpendicular,
Y esta recta perpendicular la desplazo al punto A y la copio en el punto B. Y modifico sus longitudes. ¿Eh? A esta recta le cambio la longitud total de esa recta a 3 unidades, igual que su cota. ¿Vale? Y a esta le cambio la longitud total a 5 unidades, que es igual que su cota. Y trazo la recta que une estos dos puntos. ¿Vale? Bueno, este será el punto A abatido, que es como si yo hubiese cortado este plano. Si yo el plano que conforma la recta proyectada y la recta real lo hubiese tumbado sobre el suelo. Y entonces tendré aquí el punto A abatido y el punto B abatido. ¿Cuál es la verdadera magnitud de este segmento? Pues lo que mida aquí, es decir, 6,1644. Vale, entonces para averiguar, perdonad. Antes de la pregunta, ¿qué? 6,1644, ¿qué? Unidades. Metros. Metros, porque nosotros estamos trabajando en metros. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, si esta recta es una zanja de riego de mi jardín y yo tengo que comprar la tubería de riego, ¿cuántos metros de tubería compraría? 5,831 o 6,1644. 6,16. 6,1644. ¿Vale? Por tanto, es fundamental saber determinar la verdadera magnitud de un segmento para no meter la pata a la hora de calcular en un proyecto las dimensiones de los elementos que tenemos que proyectar. ¿Visto? Me estabas preguntando alguna cosa, disculpa. Yo, profe. Sí. Vale, a ver, es que me he liado mucho, ¿vale? Entonces, para averiguar, en el abatimiento, para averiguar la verdadera magnitud, al hacer las perpendiculares, ¿cuánto tenían que medir las perpendiculares? La cota. La cota, vale. En este caso, ¿cuánto era? Pues aquí está 5, ¿sí? Y tiene su cota, y está 3, aquí tiene su cota. Lo mismo. Lo mismo, claro, su cota. Vale. Es que me he liado mucho y no lo entendía bien, pero gracias. Vale. Bien. Y una pregunta. ¿La pendiente de la recta que está proyectada en el plano del cuadro sería la misma que la pendiente del espacio? Bueno, podemos mirarlo a ver. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a empalmar la recta proyectada con la recta real con un ángulo 0. ¿Tú ese ángulo cuánto crees que es? Sería el que has hallado antes, de 18. Sería el que hemos obtenido antes, claro. Si yo determino este ángulo, si acoto este ángulo,
¿Qué me dice? Que son 19 grados. ¿Tengo un error? Bueno, un poco, pero no mucho. Poco. No, no es ningún error. Simplemente no tengo definidas en mis unidades la precisión que yo necesito. Si le pongo 6 decimales a la medida de ángulos, cuando yo acote este ángulo, vaya, no solamente tengo que ponerlo ahí, sino en el estilo de acotación. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma para no acotar aquí. Formato, perdón, herramientas, consultar, ángulo. Si consulto este ángulo, bueno, como he cambiado las unidades, ahora ya me está dando, está con total precisión. ¿Lo veis? Sí. Bien. Luego este será el ángulo de inclinación. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, sí. Bien. Pero además tengo otra ventaja. Y es que al haber determinado ese punto, yo he determinado el punto que voy a llamar T, que se denomina traza T, que tiene cota 0. ¿Vale? ¿Visto? ¿Pero y la T qué es? La T es el punto de esta recta R que tiene cota 0. Es decir, el punto donde la recta intersecta al plano de proyección. Es un punto singular de la recta. Vale, gracias. ¿Vale? La T es de traza. Bueno, hay otros conceptos ¿Y asociados. por qué ese, perdona, Sí. por qué ese lo pones con la cota 0? Porque es el punto de intersección con el plano de proyección, con el plano del cuadro. Fíjate, si este punto en el abatimiento tiene cota 5, este punto en el abatimiento tiene cota 3, yo puedo ir bajando y desde luego Vale, donde se vale. intersectan será el punto de cota 0 de esa recta. Vale, gracias. ¿Vale? Bien. Vamos a conocer otros conceptos de la recta. Por ejemplo, el módulo. El módulo es la inversa de la pendiente. Y por tanto es la distancia horizontal partido por la diferencia de cotas. ¿Vale? Esta pendiente siempre se expresa en tanto por 1. El módulo siempre se expresa en tanto por 1. Y es... Perdonad. Esto es
por querer hacer varias cosas a la vez. Vale. El módulo siempre se expresa en tanto por uno. Entonces, si yo divido 5.831 entre 2, esto será 2,955. ¿Qué? Peras, higos. No, no tiene unidades, ¿no? No tiene unidades. Otra vez estamos en lo mismo. Metros partido por metros es adimensional, se van. Luego, esto simplemente es un dato, es una relación, es la distancia horizontal partido por la distancia vertical, la inversa de la pendiente. El talud, que es un concepto muy utilizado por los ingenieros de caminos a la hora de trazar pues los taludes de carretera, es decir, los desmontes y terraplenes. El talud es exactamente igual que el módulo. Nada más que el talud siempre se expresa en forma de quebrado. En este caso será pues 5.831 entre 2. Y nos está indicando la distancia que nosotros tenemos que recorrer en horizontal para subir o bajar una magnitud determinada. En este caso, tenemos que andar en horizontal 5,831 metros para subir 2 metros. ¿Vale? En la pendiente es justo al contrario. Nosotros tendremos que andar 100 metros para subir 34,3. La relación es exactamente la misma, pero inversa. ¿De acuerdo? Una nos dice lo que tenemos que andar para subir o bajar tanto y la otra nos dice lo que subimos o bajamos cuando andamos tanta cantidad de metros. ¿Visto? Bueno. Para nosotros conocer una recta, lo lógico es que vayamos situando una serie de puntos de cota a una determinada distancia entre sí, distancia vertical. Eso se denomina equidistancia. La equidistancia es un dato del plano. Y nos lo tienen que dar. Por ejemplo,
Yo puedo trazar un plano con equidistancia medio metro. Es decir, que todas las puntos de cota que yo coloque subirán desde el anterior medio metro. Por ejemplo, ¿habéis visto un mapa topográfico alguna vez? Sí, arqueología. Sí. Por ejemplo, aquí tenéis uno, ¿no? En Moodle. Que además tenéis la hoja aquí en... La podéis ver en imagen. Voy a compartir esta imagen. Estáis viendo este mapa topográfico, ¿verdad? Sí. Bien. Fijaos que por aquí hay un dato. En el que debería aparecer la equidistancia. Esta hoja nos da un montón de datos, pero uno de ellos debería ser la equidistancia, de tal forma... Sale en la segunda línea debajo de lo de la escala, pone equidistancia de la curva de nivel 20 metros. Esto es, equidistancia de las curvas de nivel 20 metros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las curvas de nivel del plano están representadas cada 20 metros. ¿Vale? Fijaos, si esta es la cota 1269, este punto de aquí, esta línea de nivel directora será la 1200, estará por debajo de ella. Y como la equidistancia es cada 20 metros, esta será la 1220, 1240 y 1260. La equidistancia entre líneas de nivel es cada 20 metros. La equidistancia es un concepto asociado al plano. Nosotros un plano, en un mismo plano, todas las cosas las representamos con la misma equidistancia. ¿Entendido? Bien. Bueno. Si yo quiero representar este plano con una equidistancia de 0,5, tendré que graduar esta recta, es decir, poner puntos de cota cada vez que suba medio metro. ¿Vale? Claro, pero si yo tengo que poner un punto de cota cada vez que suba medio metro, ¿cuánto tengo que andar para subir medio metro? Bueno, ese es el concepto del intervalo. El intervalo es la distancia que yo tengo que recorrer para subir o bajar una equidistancia y por tanto será el módulo por la equidistancia. En este caso ya sabemos que el módulo es 2,9155
Una pregunta, ¿la equidistancia te la dan? Claro. La equidistancia te la dan o la lees tú en tu propio plano, como la acabamos de leer en el plano topográfico. Dos punto 9155 por 0.5. Por tanto, la equidistancia será, perdón, el intervalo será 1,45775, ¿qué? Metros a la -1. Metros a la -1. Porque a la -1, si esto no está dividido. No, claro, vale, metros. Claro, Está pensaba esta vez. multiplicando. Sí. Son metros. ¿Vale? Por tanto, si yo quiero graduar esta recta de 0,5 en 0,5, ¿cuánto tendrán que medir los segmentos que separan cada uno de esos puntos? 1,45, ¿no? 1,45. Por tanto, para graduar esta recta no tendré nada más que ir a la opción de representar puntos. Vaya. Punto. Medir. Quiero empezar a medir por 0, puesto que la serie numérica de la equidistancia tiene que contener siempre el 0. Si yo empiezo a contar de 0 en 5 en 0,5, tengo que empezar por 0, 0,5, 1, 1,5, etcétera. Por tanto, toco por este lado a la recta y me pide que le indique la longitud del segmento, 1,45775. Habrá situado todos los puntos con esta equidistancia. Evidentemente, el punto de cota 3 forma parte de esa equidistancia y el punto de cota 5 también. Y entonces aquí tendré cota 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. ¿Vale? Yo ya he graduado esta recta con equidistancia 0,5. No confundáis nunca la equidistancia, que es una diferencia de cotas, es una distancia vertical, con el intervalo, que es una distancia horizontal que yo puedo medir. ¿Visto?
¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Bueno, entonces, estos conceptos los tenemos que manejar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Estos conceptos los tenemos que manejar como el sumar. Bien. Bueno, como veis, la pendiente y el intervalo tienen relaciones inversas. Es decir, cuanto mayor sea la pendiente de una recta, menor será el intervalo. Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación, y por tanto mayor la pendiente, menor será el intervalo para la recta. Bien. Bueno, ya hemos dicho que una recta horizontal tiene pendiente cero. Porque si tiene la misma cota en los dos puntos del segmento, cualquier otro punto de esa recta también tendrá la misma cota. Vale. ¿Qué pueden hacer dos rectas en el espacio? Dos rectas en el espacio, ¿qué relaciones pueden tener? Entre sí. Dos rectas solamente se pueden cortar en un punto o se pueden cruzar. Dos rectas que se cortan en el espacio, resulta que el punto de corte de sus proyecciones tiene que tener la misma cota, porque si no, no se cortan, se cruzan. ¿Vale? Dos rectas paralelas, como se cortan en el infinito, pues también formarían parte de este grupo de rectas que se cortan. Todas las rectas que se cortan ya sabéis que definen un plano. Las rectas que se cruzan, no. Si yo me fijo en estas dos rectas, este es el punto de cota 4 y este es el punto de cota 0, aproximadamente, ¿qué cota tendría este punto para la recta R? ¿2,5 o algo así? Más o menos 2,5, perfecto. Y para la recta S, ¿qué cota tendría este punto? ¿4, 5? No sé. 4, por ejemplo. Bien. Luego, ese punto tiene dos cotas diferentes, uno para la recta S y otro para la recta R. Luego estas rectas no se cortan, se cruzan. ¿Vale? Bueno, ya hemos dicho que dos rectas que se cortan definen un plano. Bueno, un plano puede quedar definido por 3 puntos o por dos rectas que se cortan. Bueno, pues si volvemos a nuestro ejercicio, si yo ahora
defino un punto más, por ejemplo, pongo por aquí un punto C. Este no lo voy a dar por coordenadas, sino que lo voy a representar ahí. Y voy a decir que tiene cota, este es el punto C, que tiene cota 7, bueno, pues estos 3 puntos, A, B y C, definirán un plano, ¿no? Tres puntos siempre definen un plano. O dos rectas que se cortan. Si yo dibujo el segmento CB, este será una recta que corta a la recta R en el punto B de cota 3. ¿Puedo determinar la pendiente de esta recta? ¿Cuál será la pendiente del segmento BC? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pendiente del segmento BC. Pues sus cotas restadas entre la distancia, ¿no? ¿Y cuál es la distancia? Vamos a verlo. La distancia será 7,59,87. Por tanto, la pendiente será 7 menos 3, 4, si no me equivoco, entre 7,59,87. Es decir, 0,52. Por tanto, será de un 52,64%. ¿Vale? Si conozco la pendiente, ¿puedo determinar el intervalo para esta recta? ¿Sí? ¿Puedo o no puedo?
¿Cuánto será el intervalo? A ver, determinarlo. ¿Cuánto es el intervalo? ¿Queda alguien por ahí? Pues lo que te ha dado, ¿no? ¿Eh? Lo Eso te que ha me ha dado. Ya, pero puedo haberme equivocado. ¿Lo habéis calculado vosotros? Voy. No. Bien. A mí me da lo mismo. Bien, entonces lo tenemos correcto. Vale. Por tanto, puedo graduar esta recta, ¿verdad? ¿Puedo graduar esta recta? ¿Conozco alguna cota de esta recta que forme parte de la serie numérica de la equidistancia? Dice, sí, las dos, ¿no? Porque tanto 3 como 7 forman parte de la serie numérica de la equidistancia. Luego podría empezar a graduar tanto por este extremo como por este otro, me da igual, ¿vale? Porque al medir 0,94, desde 3 me va a poner la cota a 3,5. O al medir 0,94 desde 7 me va a poner la cota a 6,5. ¿De acuerdo? También tengo otra forma de hacerlo. Por ejemplo, si este segmento está entre 7 y 3, la diferencia de cotas son 4 metros, ¿no? ¿Cuántas veces me entra la equidistancia en una diferencia de nivel de 4 metros? 8, ¿no? 8. Luego puedo directamente, sin haber determinado el intervalo, haber dividido esto en 8 partes iguales. Cada una de estas partes estarán a esa magnitud. ¿Vale? Es decir, la distancia que hay, si yo determino la distancia desde este punto hasta este punto, fijaos que me da 0,9498, la misma que el intervalo que yo había determinado. ¿Vale? ¿Visto? Bueno.
¿Y cómo determinaría yo el plano ABC? Bueno, pues el plano ABC lo puedo representar por sus líneas de nivel. Bien. ¿Y cómo represento las líneas de nivel? Pues si yo conozco dos puntos de igual cota, podré determinar la línea de nivel de ese plano. A ver, esta tiene cota 3,5 y este punto tiene cota 3,5. Luego yo puedo trazar la línea de nivel del plano que vaya desde el punto de 3,5 al punto de cota 3,5. Y puedo trazar la de 4,4, 5,5, perdón, 4,5 con 4,5, 5,5, 5,5 con 5,5, 6,6, 6,5 con 6,5 y 7,5, perdón, y 7,7. Bueno, estas son una serie de líneas singulares del plano, que son las líneas de nivel. Todas estas líneas de nivel me definen el plano. Bueno, yo puedo alargar estas líneas, como hice antes con la recta, poniéndome unos límites por aquí y por aquí. Yo puedo alargar hasta aquí y hasta aquí. Estas rectas. Claro, un plano es infinito, es infinitamente grande. Luego, puedo alargar esas rectas tanto como quiera. Bien. Pero puedo también desplazar estas rectas a los puntos conocidos. Aquí estará la línea de nivel de cota 3, la de cota 2,5, 2, 1, con 5, 1, 0,5 y 0. Bueno, claro, todas las líneas de nivel del plano, como el plano tiene pendiente homogénea, tienen que ser equidistantes entre sí. ¿Cuál sería la traza del plano? Pues la traza del plano sería esta, la línea de nivel de cota 0 del plano. Es donde el plano intersecta a el plano de comparación. ¿Y cuál sería la pendiente del plano? Pues la pendiente del plano sería una línea que fuera perpendicular a todas sus líneas de nivel.
Normalmente, esta es la línea de máxima pendiente. Normalmente la línea de máxima pendiente de un plano se representa siempre con dos líneas muy juntas. Línea de máxima pendiente del plano. Y por tanto, la pendiente del plano lo acabamos de reducir a la pendiente de la recta. Todos los datos que nos sirven para calcular la pendiente de una recta me sirven para determinar la pendiente de un plano, puesto que la pendiente del plano es la pendiente de la línea de máxima pendiente del plano. ¿Puedes repetir por fin cómo se hace la recta de máxima pendiente? La línea de máxima pendiente, Sí. simplemente trazando una recta perpendicular desde un punto cualquiera, línea desde un punto cualquiera, me da igual, perpendicular a una de las líneas de nivel. Esa Vale. será la línea de máxima pendiente. Se suele representar con dos trazos muy juntos y finos. ¿Vale? Vale, gracias. Y lo mismo me da situarla en cualquier punto del plano, puesto que siempre tendrá la misma pendiente. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, el otro día hicimos un pequeño ejercicio que vamos a intentar resolver ahora, que lo penséis en un rato, y lo entregáis al final de la clase. No es evaluable, con lo cual pues podéis no hacerlo bien. De lo que se trata es que lo vayáis trabajando. ¿Vale? Bueno, voy a compartir de nuevo mi página de Moodle. Bien. Y el otro día estuvimos trabajando con este entregable no evaluable de la vaguada de Río Sequillo. Bueno, y trabajando con él, es un ejercicio sencillo en el que nos piden pues una serie de cuestiones, ¿no? Simplemente, bueno, pues conociendo la escala a la que está representado, tenéis un PDF, voy a compartir porque seguramente no lo estáis viendo. Tenéis un PDF con una representación por curvas de nivel, sobre la que podéis determinar la equidistancia de las líneas de nivel, tenéis la escala de representación y tenéis una serie de preguntas. Bueno, insertar este PDF en AutoCAD para que podáis medir y vais resolviendo cada una de estas preguntas. ¿Vale? Venga, a ver si en algo más de media hora, para la 1:15, 1:20, podemos tenerlo resuelto. Es muy sencillo.
Os comento, cuando insertéis el PDF, pensad que el formato es A4. Y la escala es, como veis aquí, es 1/50.000. Bueno, si le dais el formato en A4 en milímetros, cuando lo escaléis, tendríais que escalarlo por la inversa de la escala, es decir, por 150.000. Pero entonces os saldría en milímetros. Si queréis las unidades en metros, tendréis que escalarlo simplemente por 150. Es decir, hacerlo 1000 veces más pequeño. ¿Vale? Venga, pues a trabajar. Y si os van surgiendo dudas, las vamos viendo. ¿Pero esto hay que entregarlo? Sí. Hay que entregarlo aunque no es evaluado. ¿Y para cuándo? Pues hemos dicho para la 1:15, 1:30. O sea que poneros a trabajar ya. Voy a parar la grabación.